Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hacer los problemas que cayeron en el examen de selectividad en Nueva York del año pasado. Son los dos problemas a desarrollar y estos cada uno valen 2,5 puntos. Había un problema relacionado con análisis, una función y había que hacer con ella una serie de cosas, y luego el otro problema era de probabilidad. ¿Vale? Pues empecemos. El primer problema dice: tras analizar la cotización de una compañía en la bolsa, se estima que la variación del precio de la acción de la compañía sigue esta función. O sea, la variación del precio. Esta función, que es P de t igual a t cubo menos 12t cuadrado más 45t. Y me dicen en céntimos de euro. Esto es una t. En céntimos de euro. Dice, si sabemos que el horario de la bolsa, evidentemente, es de 9 a 17 horas, que en función de la variable t es que t esté entre 0 y 8, porque t es el tiempo, dice, se pide ¿cuál es la variación cuando se lleva una hora de mercado? O sea, apartado A es variación cuando se lleva una hora. Cotización final, si ayer cotizaba 30 euros. Y la cotización final, si ayer cotizaba a 30 euros. Bueno, pues la variación cuando lleva una hora, pues es simplemente sustituir en esa función la t por 1, porque el tiempo t, cuando lleva una hora, pues es t igual a 1. O sea, lo que me están pidiendo es que haya el precio p en el instante 1, a la hora 1. Pues simplemente sustituir 1 al cubo menos 12 por 1 al cuadrado más 45 por 1. Y esto lo que da, pues es 34 céntimos. Porque está en céntimos. ¿De acuerdo? Ya está. No hay que hacer más. Cotización final, si ayer cotizaba 30 euros. Pero vamos a ver la variación a las 8 horas, cuando cierran. Es decir, lo primero que hacer es hallar P de 8. Que sustituir 8 al cubo menos 12 por 8 al cuadrado más 45 por 8. Esto lo que da es 128 céntimos. Es decir, 1,28 euros. Esto quiere decir que la acción, en el cierre, su variación ha sido una variación positiva, es decir, ha subido 1,28 euros. Pues entonces la cotización final será la cotización que de ayer, 30 euros, más lo que ha subido hoy, 1,28. Es decir, 31,28 euros. Y ya hemos hecho el apartado A. ¿De acuerdo? Bien. El apartado B, voy a dejar ahí la función. Dice, hallar los extremos relativos y la variación en esos momentos. O sea, me piden extremos relativos y su variación. Bien, los extremos relativos de una función son los máximos o los mínimos de esa función. Entonces lo que voy a hacer es hallar los máximos y los mínimos de esa función. Para ello, derivo en función de t. Sería 3t cuadrado menos 12 por 2, que son 24t, más 45. Porque deriva de t sub. Ahora hallo puntos críticos, para ello igual a 0, la derivada.
3t cuadrado menos 24t más 45 es igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, lo que hay de corrientita, que si la resolvéis, pues lo que da es t igual a 5 o t igual a 3. Bien, estos son los puntos críticos, es decir, donde hay un cambio de crecimiento de la función. Entonces, hago una tabla de crecimiento y decrecimiento. Fijaros que como t va desde 0 hasta 8, pues los extremos del intervalo van a ser el 0 y el 8, que es donde está funcionando la bolsa. Y luego pues pongo los puntos críticos en orden creciente, 3 y 5. También tenía que poner aquí los puntos que no pertenezcan al dominio de la función, pero el dominio entre 0 y 8 de esta función, pues efectivamente es eso, el intervalo 0,8, porque no hay ningún problema. Esa función no presenta ningún problema en el intervalo 0,8. Es más, no presenta ningún problema en todos los reales, porque es un polinomio. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo que coger valores que estén en estos intervalos, sustituirlos en la derivada primera. Si la derivada primera es positiva, la función crece; si la derivada primera es negativa, la función decrece. Entre 0 y 3 pues puedo coger el 1, entre 3 y 5 puedo coger el 4 y entre 5 y 8 pues puedo coger el 6. Entonces tengo que sustituir en la derivada primera el 1, el 4 y el 6. Y ver si es positiva o negativa. Bien, pues si hacéis esa sustitución, pues sale que en el 1 es positiva, en el 4 es negativa y en el 6 vuelve a ser positiva otra vez. Entonces, como la derivada primera presenta estos signos, pues entonces la función crece hasta llegar al 3, decrece hasta el 5 y vuelve otra vez a crecer. Entonces, este punto, claro, que si crece hasta ahí, a partir del decrece, este punto es un máximo, y este punto de aquí es un mínimo. O sea que el máximo se alcanza en el instante t igual a 3 y el mínimo se alcanza en el instante t igual a 5. ¿Cuál es la variación? Pues la variación lo que tengo que hacer es sustituir en esa función y ver qué es lo que me da. Es decir, tengo que hallar p de 3 y p de 5. Y esa sería la variación. P de 3 sería 3 al cubo menos 12 por 3 al cuadrado más 45 por 3. Y p de 5 sería 5 al cubo menos 12 por 5 al cuadrado más 45 por 5. Bien, si hacéis estas cantidades, pues esto lo que me da es 54 céntimos y 50 céntimos. Bien, pues ya está. Ya tengo los extremos relativos y ya tengo la variación en esos extremos relativos. Con lo cual ya está hecho el apartado B. Y el apartado C pues lo que me piden es hallar los intervalos horarios en que la variación ha crecido y aquellos en los que ha decrecido. Por eso no he borrado la tablita, porque ya lo había hecho. Ya estaba hecho. Esta tabla me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde crece? Pues crece desde 0 hasta 3. Y luego desde 5 hasta 8. Y decrece en el 3,5. Y ya está. Como he hecho la tabla de crecimiento y decrecimiento para el apartado B, pues ya tengo el apartado C hecho. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese es el primer problema. Y el segundo problema, pues es un problema de probabilidad,
Me decían que sean A y B dos sucesos de un espacio de probabilidad tal que la probabilidad de A es 3/8, la probabilidad de B es 1/2 y la probabilidad de A intersección B es 1/4. El apartado A me pide que calcule tres probabilidades de sucesos relacionados con estos, que es la probabilidad del contrario de A, la probabilidad del contrario de B y la probabilidad de A contrario unión B contrario. Bien, para hacer la probabilidad del contrario de A y del contrario de B, nos tenemos que acordar que la probabilidad de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. Es decir, la probabilidad del contrario pues va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, porque A es el contrario de A contrario. ¿De acuerdo? Entonces simplemente pues tenemos que restar 1 menos 3/8, que es la probabilidad de A. 1 menos 3/8, evidentemente, son 5/8. Y ya está. Hecho. La probabilidad del contrario de B, por lo mismo, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de B. Es decir, 1 menos 1/2, que es igual a 1/2. Y la probabilidad de A contrario unión B contrario. Aquí tenemos que aplicar unas reglas, unas leyes que se llaman leyes de Morgan. Que dicen, voy a borrar esto aquí, esto, me está pidiendo la probabilidad de A contrario unión B contrario. Bien, pues una de las leyes de Morgan dice que A contrario unión B contrario es igual a A intersección B, todo contrario, o sea, contrario de intersección. Y la otra ley de Morgan, bueno, tiene más, pero vamos, las dos más usadas, dice que A contrario intersección B contrario es igual a A unión B contrario. Es decir, relaciona la intersección y la unión de los contrarios con el contrario de la intersección y con el contrario de la unión. En este caso pues aplicaré pues esta. Fijaros, entonces la probabilidad de A contrario unión B contrario es igual a la probabilidad de A intersección B todo contrario. Y aplicando lo que hemos aplicado antes, es decir, que la probabilidad del suceso es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario, pues ya lo tenemos, porque como tengo ahí en A intersección B, pues sería 1 menos esta probabilidad, que es 1/4, que son 3/4. ¿Vale? Entonces, hay que saberse las leyes de Morgan. Para hacer este problema. Bien, pues este sería el apartado A. Y el apartado B, pues me dice que calcule la probabilidad de A contrario intersección B contrario y la probabilidad de A contrario intersección B. Y me dan una pista. Me dicen indicación. Y me ponen que A es igual a A intersección B unión A intersección B contrario. Esto tendré que aplicar ahí en algún momento determinado. Para ser exacto lo voy a aplicar aquí, para calcular esta probabilidad. Bueno, porque esta, con la ley de Morgan, pues me quedaría que la probabilidad de A contrario intersección B contrario sería igual a la probabilidad de A unión B todo contrario, o sea, el contrario de la unión. Y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. Pero la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. A ver que no me salga y que se vea.
Espero que se vea. Bien, fijaros que estas tres probabilidades son las que me dan. Entonces, pues estaría hecho, sería 1 menos probabilidad de A 3 octavos más probabilidad de B más 1 medio menos probabilidad de la intersección, que es menos 1 cuarto. Bien, pues hacéis estas cuentas, al final lo que me da a mí, si no me he equivocado, pues son 3 octavos. Que a lo mejor me he equivocado, evidente. Pero bueno. Lo importante, pues es que aprendáis a relacionar las probabilidades de lo que me piden con las probabilidades que me dan. En este tipo de problemas hay que hacer siempre eso, la práctica. Es decir, ahí me dan una probabilidad desconocida y la tengo que poner en función de las probabilidades conocidas, pues aplicando pues eso, la ley de Morgan, las propiedades de la probabilidad, la probabilidad de la unión, lo que es igual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos con el último apartado del apartado B, en el cual pues tengo que aplicar esta indicación. Bueno, fijaros que... Vale, total. Bien, bien, fijaros que esto y esto se parece bastante, ¿no? Aquí me piden la probabilidad de A contrario intersección B y en esta relación que tengo, pues tengo A intersección B contrario. Entonces, si A es igual a intersección B unión A intersección B contrario, pues entonces, vamos a dibujarlo. Aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces, A intersección B es este trocito de aquí. Y A intersección B contrario, el contrario de B es todo lo que está fuera de B. Es todo esto. ¿Se ve? Espero que sí. Entonces fijaros que si yo hago la unión entre A intersección B y A intersección B contrario, A intersección B contrario, ¿qué es? Pues A intersección B contrario, estoy haciendo la intersección de esto con toda esta zona de aquí, es decir, esto que estoy pintando en vertical. Todo esto que estoy pintando en vertical sería A intersección, esto de aquí sería A intersección B contrario. Este trocito de aquí sería A intersección B. Entonces, efectivamente, si yo uno las dos cosas, si yo hago la unión de esto con esto, pues lo que tengo es todo A, efectivamente. ¿Por qué lo he pintado? Pues porque como yo, en vez de tener aquí A intersección B contrario, tengo A contrario intersección B, fijaros que A contrario intersección B, si yo hago algo de este estilo, tendría que B sería igual a A intersección B unión A contrario intersección B. Si hago un dibujito, fijaros que efectivamente es cierto lo que acabo de decir. A intersección B es esta zona. Ahora tengo aquí el contrario de A, que es todo esto. Todo esto es el contrario de A. Intersección B, o sea, esta zonita de aquí. Me quedaría, al hacer la intersección entre B y todo el contrario de A, me quedaría eso. O sea, que ahora tendría que esto es A intersección B y esto es A contrario intersección B. Efectivamente, si yo uno estos dos conjuntos, pues me queda B, ¿no? Sería ya todo B. Bueno, pues con esta pequeña deducción ya puedo hacer el problema. Porque, fijaros, entonces, la probabilidad de B, estos dos sucesos son sucesos disjuntos, son incompatibles, o sea, nada de lo que está aquí y viceversa. Entonces, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Entonces, aquí aplicando probabilidad, tendría que probabilidad de B sería igual a probabilidad de A intersección B más probabilidad de A contrario intersección B. Entonces, despejando de aquí, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es probabilidad de A contrario intersección B. La probabilidad de A contrario intersección B sería igual a la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad, no, perdón, al revés, sería igual a la probabilidad de B, evidentemente, menos probabilidad de A intersección B.
Bien, estas dos probabilidades las tengo, porque la probabilidad de B era 1/2 y la probabilidad de A intersección B era 1/4. Entonces 1/2 menos 1/4, que evidentemente entonces es 1/4. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían los dos problemas que cayeron el año pasado en el examen de Nueva York, en la convocatoria de 2017. La parte, digamos, un poco más compleja pues es esta, pero siempre picaré algo que sea un poquito más complejo, no va a ser todo fácil, o medianamente fácil. Bueno, pues con esto se acaba ya la resolución del examen de Nueva York. Y nada, si os ha gustado, pues eso, le dais un like, y os suscribís, o si no hace falta le deis al like, el caso es que hayáis aprendido, que es lo importante, pues todo esto. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva para algo. Nos vemos en el próximo. Chao.